empezar a compartir pantalla. Pueden en cualquier momento hacer consultas, hacer preguntas. Yo voy a estar acá para responderles. Vamos a analizar un pequeño caso práctico bastante rápido y luego vamos a ir cerrando para que podamos lograr el alcance que queremos. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar acerca de reductores de velocidad. Aquí voy a ordenar un poquito esto de la pantalla acá. Perfecto. ¿Sí? Y todos los enemigos invisibles del aceite que destruyen nuestras máquinas. Eh, para esto vamos a partir del hecho de que, ¿qué buscamos nosotros cuando hacemos un análisis de aceite? ¿Qué cosas vamos a poder ver en un reporte de análisis de aceite? ¿Y qué nos van a decir cada una de estas cosas dentro del análisis de aceite? Así como vamos a poder, mediante el análisis de aceite, entender qué es lo que está pasando dentro de nuestros activos, dentro de nuestras máquinas y en este caso dentro de nuestro reductor. Para eso tenemos que entender cómo vamos a interpretar nuestros análisis de aceite, ¿sí? Por un lado, en este análisis, en esta interpretación de nuestros reportes de laboratorio del análisis de aceite, vamos a poder entender cuál es el estado de la salud del lubricante en sí mismo, ¿sí? Por otra parte, vamos a ver si tenemos contaminación en el interior de nuestro activo, en el lubricante y en el interior de nuestro activo. Y finalmente, si nuestro activo está teniendo desgaste interno. Con estos tres parámetros, nosotros que los tres los vamos a ver en un reporte de análisis de aceite, dependiendo de cómo está planteada nuestra estrategia predictiva, vamos a poder determinar qué es lo que está pasando con la salud de nuestro lubricante y como es el tema del cual vamos a hablar ahora, vamos a entender también cuáles son estos enemigos. Primero, la salud del lubricante. Y tiene como que una pequeña señal acá, ¿no? Primero la salud del lubricante, luego la contaminación y luego el desgaste. Y dentro de estos tres grandes parámetros que vamos a analizar, ¿qué puede llevar a que perdamos condición, tanto en el lubricante como en el activo, como en la máquina como tal, en este caso en un reductor? ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este momento y voy a pasar para ser bastante práctico y bastante rápido a mostrarles el reporte de análisis de aceite. Déjenme buscarlo. Acá lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Déjenme compartir pantalla. Un segundo. Aquí estamos. Este es un análisis de laboratorio de un reductor de velocidad, sí, de un cojinete de este reductor que está lubricado por aceite. El aceite por el cual está lubricado es un Shell Mala S460, que debería corresponder a un ISO BG 460 de uso industrial. Pequeño paréntesis, los aceites de tipo industrial están denominados, su viscosidad está catalogada dentro de la norma ISO y van desde el ISO BG 32, incluso menos, hasta grados ISO BG bastante altos, dependiendo del uso y la aplicación que se vaya a hacer. En este caso estamos hablando de un reductor de velocidad. Este es un aceite típico para este tipo de aplicaciones. Sí, es un aceite típico para estas aplicaciones. En esta primera parte del análisis del reporte de laboratorio, nosotros lo que estamos viendo, sí, lo que estamos viendo son los datos de la máquina a la cual le estamos tomando, haciendo el análisis de aceite y estamos pudiendo ver las fechas de muestreo, sí, el reductor, el código del equipo, el tipo de aceite, incluso estamos viendo la marca y demás. Sí, acá estamos viendo datos similares en esta primera página y en esta segunda página es donde empezamos a ver cosas mucho más interesantes. Habíamos dicho, de acuerdo a nuestra presentación, tres cosas: estado del lubricante, contaminación y desgaste. Sí, y en este reporte de análisis de aceite, ¿dónde vemos eso? Viscosidad, sí, viscosidad, eh, residuo ferroso, oxidación, nitración, salud del lubricante, ¿sí? Contaminantes y aditivos en esta parte de acá. Y ahorita vamos a hablar un poco de los aditivos y de los contaminantes. Y acá, metales de desgaste, la presencia de metales de desgaste en este activo. Pero vamos en orden. Nuevamente, aquí estamos viendo el número de muestra, el tipo de muestreo, la fecha de muestreo, de recepción, de emisión del diagnóstico, ¿sí? Cuántas horas llevaba operando este aceite en el activo y cuál era el lubricante. Entonces, partamos primero por ver la salud del lubricante dentro de nuestro reductor de velocidad, ¿sí? Nosotros hemos visto acá, primero acá en esta parte de aquí, que a ver, vamos a resaltarla, en este sector de acá, ¿sí? Vamos a darle un color un poquito más vivo para que se pueda notar. En este sector de acá, sí, estamos viendo primero
¿sí? El tipo de aceite. Posteriormente, ¿sí? Posteriormente, acá también es un Omala S460 de la marca Shell. Aquí, ¿sí? Aquí. Sigamos viendo el análisis de aceite. Primera prueba, nos dice viscosidad a 40 grados Celsius, ¿sí? Por la prueba STMD 7279, la viscosidad en centistocks es de 660,1 centistocks. Entonces, yo me pregunto, ¿esta viscosidad es normal? Para eso tenemos que conocer primero cuál es la viscosidad típica de este tipo de aceites. Por experiencia les puedo decir que esta viscosidad cinemática debería estar cerca a los 460 centistock y enseguida vamos a buscar su ficha técnica para verlo. Les voy a compartir esto. Acá, esta es la ficha técnica del aceite, grado de viscosidad ISO 460 centistocks, ¿sí? A 40 grados Celsius. La ficha técnica me dice que la viscosidad típica de este lubricante debería ser 460 centistocks. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en el reporte? Estamos viendo 660 centistocks. Eso es 200 centistocks por encima de lo que debería ser. En porcentaje, ¿cuánto por encima estamos? Sí. ¿Cuánto por encima estamos? Estamos más o menos un 40% por encima de la viscosidad. ¿O estoy equivocado? Estamos más o menos 40% por encima de la viscosidad. Entonces, aquí yo debo percibir que hay algo anormal, algo que no está dentro de los parámetros adecuados, porque mi viscosidad, según catálogo, según ficha técnica del lubricante, debería ser 460 centistocks. Y aquí estamos por 660. ¿Y qué me dice el ICML en sus buenas prácticas, la teoría de lubricación, análisis de aceite y todo el cuerpo de contenido de las certificaciones del ICML? Que cuando nosotros estamos delimitando nuestras alertas, nuestras alarmas críticas, tenemos que ver el siguiente comportamiento en la viscosidad. Sí, y lo voy a dibujar aquí sencillo. Sí, nosotros tenemos acá una línea de tendencia en la que, obvio, tenemos que conocer y tener una línea base. Esto quiere decir que del aceite nuevo tomemos una muestra, la mandemos al laboratorio y nos dé los parámetros de aceite nuevo, que seguramente en el caso de la viscosidad tendría que estar muy cerca a los 460 centistocks que acabamos de ver. Vamos a suponer que es esta línea roja, ¿sí? ¿Y qué me dicen? Me dice que o sea, en cuanto a condición, es tan malo que la viscosidad baje, o sea, es muy malo para nuestros activos y el lubricante como tal, es igual de malo que suba, ¿sí? Y las alertas se configuran de la siguiente forma. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor acá. Sí, esta es nuestra viscosidad de 460 centistocks. Sí, esta línea negra que tenemos acá. Entonces me dice que cuando la viscosidad se eleva hasta en un 10%, nosotros tendríamos que ya encender una alarma de saber que la viscosidad está fuera del rango y empezar a analizar y programar el cambio de ese aceite, porque después de que la viscosidad se eleva ya no hay forma de hacerla retroceder y es tan malo un aceite con viscosidad muy elevada como uno con viscosidad muy baja. Sí, por algo nosotros seleccionamos aceites adecuados en todas sus características técnicas para nuestros activos. Y cuando la viscosidad baja, nos dice que en descenso, o sea, en pérdida de viscosidad, nuestras alarmas se deben encender cuando la viscosidad se ha perdido en un 5%. ¿Sí? Y finalmente, cuando la viscosidad ha- hacia arriba, sí se ha incrementado en un 15%, nosotros ya estamos en el punto crítico, ese aceite ya no sirve, lo único que está haciendo es dañar a nuestros activos. Y hacia abajo es en el 8%. Entonces, cuando la pérdida de viscosidad ha superado el 8% de la viscosidad, entonces ese aceite también ha perdido la capacidad
de sostener y de generar la película de lubricante necesaria para que nuestros activos lubricados puedan trabajar dentro de un rango de confiabilidad aceptable. Esa es la forma de decirlo. Sí, entonces en este caso que estamos viendo acá nosotros en este reporte de análisis de aceite, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo casi 40% de viscosidad encima de la línea base, ¿sí? Encima de la línea base, de esta línea base que hemos trazado acá. ¿Qué es lo primero que pensarían ustedes? ¿Qué es lo primero que harían? Seguramente, bueno, diríamos, bueno, cambiamos, ponemos el aceite adecuado y ya está, y pare de contar, pero el problema realmente se acaba ahí, ¿sí? Porque si un error en la viscosidad, o sea, pueden pasar muchas cosas. Primero, preguntarnos qué es lo que está haciendo que se incremente de forma tan monstruosa nuestra viscosidad, porque una viscosidad muy alta, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza eso que dicen que mientras más viscoso lubrica mejor, no. O sea, la viscosidad tiene que ser la viscosidad que necesitan nuestras máquinas, no por encima, no por debajo. Tiene que ser precisa, porque si esa máquina, si este reductor específico está diseñado, sí, para que, y nuestra ingeniería de análisis de lubricantes nos ha dicho que utilicemos un ISO BG 460 que esté con una viscosidad cinemática cercana a los 460 centiestokes, pues esa es la viscosidad ideal para que se genere una película de lubricante completa, para que puedas mantener todas las superficies, sí, lubricadas y evitando contactos directos de las superficies que tienen contacto deslizante unas sobre otras. Y el incremento de la viscosidad, sí, en vez de facilitar las cosas, las va a complicar. Porque mayor viscosidad, nuestro activo va a tener que hacer mayor trabajo para desplazarse, porque le va a costar más, sí, por lo tanto va a haber mayor gasto energético, mayor, y vamos a tener sobrecalentamientos, pérdida de funcionalidad, una falla funcional ocasionada por un modo de falla introducido por nosotros al no tomar en cuenta una viscosidad adecuada. Entonces, fuera de esas visiones generales es qué es lo que está pasando aquí. Y yo puedo pensar varias cosas. O sea, puedo pensar que primero este incremento de viscosidad podría deberse, sin ver la parte de aquí abajo, sin ver la parte de aquí abajo, sin verla de ahí, podría decir, bueno, mi aceite tal vez está oxidado y su viscosidad ha incrementado abruptamente, pero 40% de viscosidad es muchísimo. Sí, aparte, este mismo análisis me dice que no tenemos oxidación ni nitración. Entonces, ¿cuál ha sido el problema acá? Y ahí se me viene otra cosa a la cabeza, que a ese reductor se le ha aplicado un lubricante incorrecto, ¿sí? Un lubricante incorrecto. Lo veremos luego, pero lo primero que encontramos, sí, así a buenas a primeras, lo primero que vemos acá de buenas a primeras es una viscosidad inadecuada, ¿sí? Ya sea por elevación de viscosidad o por error en el aceite aplicado, aquí una cosa no está funcionando como debería y una cosa está mal. Sí, esa es la primera impresión que da este análisis de aceite. Entonces, habíamos dicho salud del lubricante, pero ahorita no sabemos si esta viscosidad tiene que ver con la salud del lubricante, porque si tuviese que ver con la salud del lubricante, tendría que haber claras muestras de oxidación, sobre todo en el aceite, que hagan que su viscosidad se dispare para arriba, sí, y no las hay, por lo que estamos viendo, o un error humano de haber utilizado el aceite incorrecto con la viscosidad incorrecta, que esto sería un tema de confiabilidad humana. Vamos a ver si vamos a confirmarlo viendo el resto de cosas que tenemos que ver en el análisis de aceite. ¿Y qué habíamos dicho? Luego está la contaminación, ¿sí? La contaminación y luego está el desgaste. Pero además, los aceites, sí, los aceites, los lubricantes como tal, están formulados, sí, los aceites que utilizamos industriales o automotrices, están formulados con un aceite básico y con aditivos. Sí, el aceite básico es aquel clasificado de acuerdo a la norma API en 5 grupos. Los 3 primeros grupos son los grupos de aceites extraídos del petróleo, ¿sí? Por procesos químicos. El grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Lo voy a hacer corto y lo voy a hacer rápido para que se entienda bien. Eh, y en los grupos 4 y 5 son donde caen todos los aceites sintéticos. El grupo 4 específico para las polialfa-olefinas o PAO. Y en el grupo 5 el resto de sintéticos que se fabrican. Pero aparte de ese aceite básico que se produce en una refinería, el aceite comercial que llega a nuestras manos para utilizarlo en nuestros activos viene con aditivos. Y esos aditivos, más el aceite básico, más esos aditivos, terminan haciendo el lubricante que nosotros utilizamos. Entonces, sí, junto con el análisis de contaminantes también vamos a ver la permanencia de aditivos. ¿Por qué?
Primero, porque hablando de aditivos, sí, los aceites que trabajan en reductores de velocidad, sí, en reductores de engranajes o en engranajes como tal, son aditivos, son aceites que comúnmente tienen aditivos de extrema presión. Y eso es lo que podemos ver acá cuando vemos esta lectura de fósforo. El fósforo es un aditivo de extrema presión. Quiere decir que al aceite lubricante le adicionan una propiedad de extrema presión que va soportar grandes cargas de impacto en la operación de nuestras máquinas, ¿sí? Por un lado. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. El silicio o sílice es donde tal vez siempre se generan confusiones. El sílice es de los pocos, si no el único aditivo insoluble que hay en el aceite, porque son pequeñas partículas que se utilizan como aditivos antiespuma, ¿sí? Que van rompiendo membranas que se forman con aire en el interior en el aceite para evitar la formación de espuma, porque la formación de espuma dentro de nuestros activos y para el aceite mismo es dañina. ¿Sí? Es dañina que va a largo plazo generando pequeños craqueos térmicos y puede derivar en, en modos de falla y desgastes prematuros, ¿sí? Y desgastes prematuros, entonces el sílice hace eso. Pero también el sílice es polvo, ¿sí? Que puede provenir de contaminación externa, que puede provenir de contaminación externa. Entonces, es interesante e importante también entender cuándo y qué parámetro de este aditivo nos está diciendo que hay contaminación o que solamente estamos viendo, ¿sí? Solamente estamos viendo aditivos antiespuma, ¿sí? El zinc en pequeñas cantidades, el molibdeno, el calcio, son otro tipo de aditivos que por la pequeña presencia que yo puedo ver acá, yo ahorita sé qué es lo que puede estar pasando. Son aditivos que no son típicos, si no son típicos de este tipo de aceites. Porque comúnmente cuando tenemos fósforo y zinc en cantidades similares, elevadas, estamos hablando de un ZDDP o de alquilditiofosfato de zinc, que es un aditivo antidesgaste, no extrema presión. En este caso no es un... Y eso, ese aditivo antidesgaste es muy común en aceites para aplicaciones hidráulicas, en aceites hidráulicos. En este caso estamos viendo un aceite para un reductor de velocidad y es muy típico de ver aditivos de extrema presión. Primero, para poder confirmar esto, para poder entender mejor esto nuevamente, tendríamos que tener trazada, sí, tendríamos que tener muy demarcada una línea base. El aceite nuevo tendríamos que ver cómo venía el aceite nuevo. Si venía con esta cantidad, con esta proporción de sílice en el aceite, cuál era la proporción original del fósforo, del zinc, del molibdeno, del calcio. Sí, podríamos, pero no lo tenemos, así que vamos a ir haciendo algunas suposiciones. Sí, en mi experiencia tendría que esto solamente tener fósforo, probablemente sílice, no lo sabría decir ahorita, pero lo vamos a confirmar. Y el resto de aditivos no, sí, el resto de aditivos no. Sí, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, puede que haya contaminación cruzada con otros lubricantes y lo vamos a hablar enseguida de cómo y por qué. Y finalmente tenemos el apartado en el que podemos ver los metales de desgaste: aluminio, plata, cromo, cobre, hierro, estaño, níquel, plomo. Y aquí aparecen cantidades muy preocupantes de cobre, ¿sí? Aparecen cantidades considerables de estaño y una pequeña cantidad de níquel. Eso quiere decir que tenemos presencia de partículas o metales de desgaste de estas características, ¿sí? Lo que a este reporte le falta, para mi entender, ¿sí? Bueno, cada cliente solicita lo que considera necesario dentro de su programa de monitoreo. Y en algún punto, tal vez aquí sería muy bueno aparte tener una prueba de conteo de partículas dentro de la ISO 4406. Ese conteo de partículas respaldado por este análisis de metales de desgaste nos daría una visión mucho más general de qué tan contaminado está nuestro aceite con partículas de desgaste y cuánto desgaste han sufrido nuestros activos. Sí, podríamos tener mejor una visión de ese parámetro. Pero vamos en orden. Acabamos de ver dentro del análisis del reporte de laboratorio las tres cosas que habíamos mencionado al principio. Sí, la salud del aceite, los contaminantes la contaminación y aditivos y el desgaste. Pero ¿qué nos está diciendo? Y aquí vamos a empezar a ver. Para empezar, sí, este incremento de viscosidad respecto a la velocidad, a la viscosidad que nos dice la ficha técnica que debería tener este lubricante,
el Shell Mala S460, es muy elevada. Está casi por el 40% encima de lo que debería ser. Entonces, pensar en una condición interna crítica del activo que hubiese elevado la viscosidad hasta ese punto, es porque dentro del reductor ya tendríamos que tener un desastre, ¿sí? Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Que aquí ha habido un error en el suministro de lubricante a ese reductor, que probablemente por una emergencia, al no contar con el Shell Mala S460, le han puesto uno mucho más elevado, un 680, por ejemplo, y que aquí ya ha perdido viscosidad. Probablemente, no podría asegurar, pero probablemente sí. Y habría que revisar cuáles son nuestros protocolos para evitar eso. Sí, o simplemente a alguien se le ha ocurrido y ha dicho, no, pongamos uno más viscoso porque va a trabajar mejor. Y lo único que están haciendo es acelerar el desgaste que está siendo evidente acá, en la presencia de metales de desgaste en nuestro análisis. ¿Sí? Y hace que esto se complique un poco más. Por un lado puede ser eso. Sí, por un lado puede ser eso. Por otro lado, puede ser incluso un error al etiquetar la muestra que hemos tomado del activo. Puede ser un error. Y que el analista que ha ido a tomar la muestra lo ha etiquetado como Shalomala 460, cuando en realidad todos sabían que ese reductor estaba con un Shalomala 680, por ejemplo, con un ISO BG 680, sí, sin importar la marca. Es probable que haya cometido ese error. Entonces, esta información se debe siempre verificar. Y por eso es muy importante dentro de los protocolos del ICML y la norma ICML que las muestras vayan correctamente etiquetadas, porque si no están correctamente etiquetadas, si no están correctamente etiquetadas, si no está correctamente identificado el lubricante que vamos a analizar, es muy probable que nosotros no podamos darle valor a este análisis de laboratorio. Porque este análisis de laboratorio, así como lo ven, son dos hojas, tres hojas a veces, dependiendo del laboratorio. Y el verdadero valor está en lo que nosotros sabemos ver y entender que nos está diciendo él, el análisis como tal. Porque la hoja como tal se puede quedar en un escritorio años y nunca hacer nada al respecto. Pero este tipo de detalles tienen que hacernos observar y tomar decisiones. Entonces, en cuanto a la salud del lubricante, probablemente el lubricante esté relativamente bien, aunque si es un ISO BG 680, estar en 660 de viscosidad también ya es una pérdida considerable y tal vez ya no esté tan saludable que digamos, a pesar de que no tenemos problemas de oxidación. Sí tenemos un residuo ferroso considerable, pero eso es a causa de los metales de desgaste. Entonces, podríamos decir que la salud está bien, pero que probablemente el lubricante sea el incorrecto, ¿sí? Y luego están nuestros aditivos. Los valores típicos de sílice cuando es utilizado como aditivo o antiespuma es 20 ppm. Así que estamos por debajo de eso, así que probablemente sí este aceite tenga aditivos antiespuma, porque es muy común que dentro de las cajas de engranajes o reductores, la agitación que estos producen vayan formando, permitan o sí puedan permitir la formación de espuma. Para eso este aditivo inhibe esa formación de espuma y pues previene todos los modos de falla que puede ocasionar esta formación de espuma. ¿Sí? Y el fósforo comúnmente tiene un valor típico, digamos, no muy preciso, por encima de los 200, 250 ppm. Entonces acá podemos ver que ha habido ya un agotamiento bastante amplio, ¿sí? Un amplio agotamiento de aditivos a extrema presión. Sí, por lo que seguramente este aceite ya está cumpliendo su ciclo de vida, o sea, su viscosidad ha decaído en caso de que realmente fuera un BG 680 y no un 460, y sus aditivos han sido agotados. Entonces, aquí hay una clara señal de que este aceite no puede ser recuperado, de que tiene que ser cambiado, que tiene que ser cambiado. Sí, y además aquí estamos viendo que existen partículas de desgaste de cobre, de estaño y de níquel, que provienen de algún componente de nuestra máquina, de nuestro reductor, que obviamente van a generar un efecto de bola de nieve que van a ir generando mayor desgaste. Sí, por causas como desgaste abrasivo, por ejemplo, de tres cuerpos o de dos cuerpos, pero van a ir generando desgaste y ese desgaste va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y si nosotros no lo controlamos, pues no solo ese modo de falla nos va a llevar a la falla funcional total.
Sí, que es la parada de la máquina como tal. Y el resto de aditivos que vemos en pequeñas cantidades, por mi experiencia, puede deberse a contaminación cruzada. ¿Y cuándo se da la contaminación cruzada? Cuando no tenemos una correcta gestión de la manipulación de nuestros lubricantes. Sí, ¿cuántas veces he visto yo almacenes de lubricante primero sucios, en lugares, a veces hasta en la intemperie, hasta en la intemperie están almacenando los lubricantes? Permítame tomar un poquito de agua. Sí, entonces, y el típico balde metálico. Sí, a veces un solo balde se utiliza para todas las máquinas, para todos los aceites. Tenemos un almacén con 6 tipos diferentes de aceite y en la mañana ha ido nuestro técnico y en ese balde de metal ha cargado aceite, ha rellenado aceite para un motor de combustión de un equipo pesado, lo ha usado y lo ha dejado así en el mismo almacén. Ha venido otro técnico y ha ido y ha sacado en el mismo balde aceite para este reductor de velocidad. Y con ese mismo balde ha ido y le ha vaciado el aceite al reductor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido una mezcla de aceites. Y esa mezcla de aceites es completamente dañina. Primero, porque le ponen aditivos que no necesitamos a nuestro aceite en pequeñas cantidades, pero que pueden tener un efecto contraproducente o innecesario, y por eso, e incluso confundirnos en los análisis de aceite que nosotros hacemos, porque nos podemos romper la cabeza pensando, pucha, pero ¿de dónde ha aparecido zinc? ¿De dónde ha aparecido molibdeno en mi aceite? Si este aceite en su línea base me decía que solo tenía fósforo y silicio. Y apareció y está ahí. Entonces, es muy probable un tema de contaminación cruzada. Y esa contaminación cruzada, además, puede desencadenar en incompatibilidad química en ambos aceites que haga que se degraden mucho más rápido. Y esa degradación acelerada puede llevar a este tipo de cosas, no de forma tan abrupta. Si de 460 a 660 es mucho, pero sí puede generar eso o acelerar de alguna forma estos procesos de degradación de nuestro aceite básico. ¿Sí? Y en consecuencia, esto nos estaría llevando, ¿sí? O induciendo modos de falla que se originan a partir de errores humanos, de todos los que gestionamos la lubricación en nuestras plantas. ¿Sí? Y no estamos teniendo el cuidado necesario de poder ir viendo esto de a poco. Entonces, sí, hasta aquí en este reporte de análisis de laboratorio hemos visto ciertas condiciones de un reductor, ¿sí? Que probablemente haya habido un error o en la aplicación del aceite o en la toma o en el etiquetado de la toma de muestra, que tenemos agotamiento en los aditivos y que tenemos desgaste. Entonces, la recomendación ante esto sería un cambio de aceite, pero mucho más consciente. Es verificar bien cuál es el aceite que estamos poniendo, eh, sus características técnicas, físico-químicas, tomar una muestra del aceite virgen, mandarla al laboratorio, establecer una línea base y monitorear constantemente. ¿Sí? E ir entendiendo qué es lo que pasa con ese monitoreo. Ir entendiendo también que los aditivos de un aceite se agotan y cuando estos se agotan no son recuperables. ¿Sí? Sí se puede seguir utilizando un aceite. Si nosotros tendríamos una viscosidad excelente acá, nuestros aditivos estarían con muy poquito agotamiento, no se hubiesen casi agotado. Sí, y sí tendríamos partículas de desgaste y tendríamos contaminación por partículas y tendríamos un conteo de partículas que nos dice que el aceite está sucio con partículas, pero mientras físico-químicamente el aceite siga bien, podríamos filtrarlo, lograr un código de limpieza útil y seguir trabajando con ese aceite, porque mientras sus propiedades físico-químicas y los aditivos estén dentro de parámetros aceptables, no hay ningún problema. La contaminación se puede eliminar. Las partículas contaminantes se pueden eliminar. ¿Sí? Estoy viendo un mensaje en el grupo que dice, no, es un formulario de registro, ¿sí? Entonces, hasta aquí, si tenemos alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, vayan haciéndolas. Yo voy a buscar unas pequeñas imágenes que quiero mostrarles el día de hoy de, que han sido tomadas recientemente de algunas malas prácticas en lubricación que valen la pena tal vez tomarse en cuenta para ir, para ir tomando conciencia acerca de esto, ¿no? Sí, Arnold, adelante. Sí, buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera, ¿cuáles son los criterios que consideran para los intervalos de muestreo de aceite?
equipos industriales como un reductor. Y la segunda es eh, equipos donde la cantidad de aceite es, es poca, por así decirlo, 1,5 o 2 litros de aceite, ¿no? Litros pequeños o portarrodamientos pequeños, que son de mediana, alta criticidad del equipo. ¿Cuál sería la estrategia ahí? ¿Es también realizar muestreos de aceite o qué estrategia se tomaría en ese caso? Qué excelentes preguntas, ambas, Arnold. Voy a responder voy a empezar respondiéndote la segunda pregunta. Para volúmenes menores a 40 litros, incluso a 30 litros, es mucho más recomendable pues hacer cambios cíclicos del aceite. Y mucho más en cantidades como 1,5, 2 litros, mucho más. Hacer cambios cíclicos. Obviamente, optimizar los tiempos de recambio, sí, pero eso es un poco más tema de confiabilidad, de análisis de datos que de lubricación como tal. Una correcta selección de aceite, una buena aplicación, buenos procedimientos de aplicación y seguramente el tiempo de recambio cíclico se va a prolongar bastante, pero invertir en un análisis de aceite no es necesario. O sea, es mucho más caro hacer el análisis de aceite, ¿sí? Que cambiarlo cíclicamente en esos volúmenes. Entonces, en pequeños volúmenes de aceite, lo mejor es, y si son activos críticos o medianamente críticos, pues recambios cíclicos de lubricante optimizando siempre el tiempo de recambio de acuerdo al análisis de confiabilidad, ¿no? Viendo y ajustando bien nuestros tiempos medios entre fallas, analizando bien nuestras nuestro análisis de confiabilidad para poder realizarlo de forma óptima también. No simplemente cambiar lo cíclico de memoria y que estemos cambiando un aceite que está muy bueno cada 200 horas, por ejemplo, o cada 1000 horas, pero cuando optimizando bien nuestros tiempos podríamos cambiarlo de forma cíclica cada 1400. Pues un poquito más de trabajo del área de confiabilidad hacer ese análisis. Y a la primera pregunta, el tiempo de los intervalos de muestreo de nuestros activos, medio que algo ya lo dije en la siguiente respuesta. Luego te respondo, Sergio. Voy a terminar de responderle a Arnold. Eh, en confiabilidad y en análisis de mantenimiento predictivo tenemos algo llamado la curva PF. Sí, la curva PF. Sí, que analiza la probabilidad, o que, bueno, nos muestra la probabilidad de ocurrencia de los fallos, ¿sí? Nosotros tenemos que, y esto va muy ligado con el tema de análisis de confiabilidad, y vamos a ver ejemplos de esto en nuestro curso de ciclo de confiabilidad, porque es la forma de hacerlo, ¿sí? Es la forma de hacerlo, no me gusta mucho cómo está graficado esto. Vamos a hacerlo mejor. Eh, los intervalos de muestreo, decirte hazlo cada 100 horas, cada 200 horas, sería mentirte. Incluso en tres activos iguales, dependiendo sus condiciones de operación, su entorno de operación y nuestra estrategia de confiabilidad puede variar completamente, ¿sí? Por eso es importante entender la curva PF, porque la curva PF mide la probabilidad de ocurrencia del fallo y va viendo la probabilidad de ocurrencia del fallo catastrófico también en el tiempo. Nosotros tenemos que tener la capacidad y tenemos que, o sea, si estamos trabajando al nivel de mantenimiento predictivo, con análisis de aceite, y entendemos el lenguaje de mantenimiento que esto implica y de confiabilidad, pues tenemos que seguramente haber monitoreado muy bien nuestros indicadores, la confiabilidad de nuestros activos, y esto nos va a decir cuál es el tiempo óptimo de esto. Van a haber modos de falla, ¿sí? Modos de falla que nosotros los tenemos que tener tan bien monitoreados y controlados que seguramente vamos a saber cada cuánto tiempo suceden. Por ejemplo, esto es netamente un ejemplo. Tenemos un modo de falla uno, ¿sí? Que este modo de falla específico tiene un tiempo promedio de suceder de, digamos, 500 horas, analizando el historial de nuestro activo, de nuestra máquina. Si nosotros quisiéramos hacer el análisis de aceite, pues lo cambiamos en la hora cero, lo cambiamos en la hora cero y queremos tomar la muestra de aceite en la hora 500, seguramente vamos a estar tomando la muestra cuando el activo ya esté muriendo. Sí, porque nuestro análisis de confiabilidad nos dice que ese modo de falla comúnmente sucede cada 500 horas. Entonces no vamos a estar prediciendo absolutamente nada. Si vamos a estar yendo a hacer un análisis post-mortem, entonces para eso utilizamos el análisis de aceite para nuestro análisis causa-raíz, que también se hace, pero no es el caso de la pregunta. En este caso queremos poder monitorear, ¿sí? En base al análisis de aceite,
para incrementar este tiempo de ocurrencia de falla, para prolongarlo lo más que se pueda. ¿Sí? Entonces, si es un activo sumamente crítico y nosotros tenemos esta capacidad de medir la probabilidad, a las cuántas horas es muy probable que esta falla suceda, pues nosotros tenemos que empezar a anticiparnos. ¿Sí? Y ahí va a depender de nuestra estrategia. Diremos, después del cambio de aceite, después de la hora cero, por ejemplo, podemos esperar 100 horas de operación y tomamos la primera muestra. ¿Sí? Y obvio, tenemos una línea base también, no hemos hablado hace rato de la línea base. Línea base, hemos hablado de la línea base. Si a esas 100 horas, ¿sí? Hay parámetros que han tenido desviaciones en nuestra línea base. Por ejemplo, se ha incrementado el código de limpieza se ha incrementado en un código. ¿Sí? Del 17, 15, 12 hemos pasado al 18, 16, 14, por ejemplo. Hay partículas que están contaminando. Pero estamos viendo todavía nuestra viscosidad estable, estamos viendo eh, oxidación estable, no hay mucha contaminación por agua y está todo ok. Sí, y está todo ok. Entonces, ese código de limpieza, bueno, no es sucio, tampoco es extremadamente limpio, estamos en un promedio que sigue operando. Y tomamos una muestra las siguientes, de las 500 horas que tenemos que monitorear, hemos hecho el primer monitoreo a las 100 horas, hagamos el siguiente a las 150 horas después. Sí, y ahí sí ya encontramos serias desviaciones. Nuestro código de limpieza ha vuelto a subir, esta vez otro código, ¿sí? No sé, al 20, 18, 16, por ejemplo. Sí que es un aceite mucho más sucio. Nuestra viscosidad por ahí está empezando a bajar, ha bajado un 2%. Nuestros aditivos han empezado a agotarse, sí, han empezado a agotarse y estamos empezando a detectar mayor cantidad de metales de desgaste. Entonces ahí ya tenemos una alerta. Nuestro modo de falla probablemente ya esté ocurriendo. Sí, y si nosotros dejamos que esto suceda, pues vamos a solamente vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, en ese punto hay que tomar algunas acciones. ¿Qué acciones podemos tomar? Si tenemos exceso de partículas contaminantes, pues probablemente tenemos, si es un activo súper crítico, no podemos parar la máquina, pero necesitamos, y tampoco podemos pararla solo por un cambio de aceite, entonces podemos hacer un filtrado en línea, por ejemplo, y buscamos una estrategia para hacerlo, reducimos dos o tres códigos de limpieza. La viscosidad todavía no nos ha saltado alarma, la oxidación tampoco, los aditivos tampoco están dentro de sus parámetros normales, o sea, sí han variado un poquito, pero siguen normales, entonces seguimos operando. Sí, pero esta vez reducimos la frecuencia, el intervalo de toma de muestra. ¿Por qué? Porque sabemos que ya hay un modo de falla que está sucediendo. Entonces tomamos la muestra a las 300, digamos, 325 horas, 75 horas después, y vemos cómo se ha comportado, cómo se han desviado las propiedades del aceite de esta línea base. ¿Entiendes? Va a ser parte, entonces los intervalos no tienen que ser fijos, tienen que adaptarse a la estrategia de mantenimiento de cada activo. ¿Sí? Los activos súper críticos, ¿sí? Que tenemos uno y se para y gastamos millones y perdemos millones también. Entonces tenemos que ser mucho más estrictos. Si el activo no es crítico, a pesar de que el volumen de aceite sea muy grande, que en este intervalo de probabilidad de ocurrencia de la falla lo analicemos una o dos veces y nos permita monitorearlo, pues está bien. Pero si es un activo crítico, tendremos que nuestra estrategia es ajustarla, no solamente en cada cuánto tomamos la muestra, sino en qué acciones tomamos. Tal vez con esa pequeña acción que hemos tomado a las 250 horas, cuando tomemos la muestra a las 350, por ejemplo, vamos a ver un aceite estable, ya sin contaminación por partículas, con viscosidad estable, sí, con degradación natural de algunos aditivos, pero que todavía pueden trabajar y la vamos a prolongar. Tal vez después de las 350 horas a las 450 tomemos una muestra ya cercanas a este umbral de las 500 horas en las que debería ocurrir la falla funcional, ¿sí? Y vemos que el aceite sigue operando tranquilo. Nuevamente ha aparecido un poco de contaminación, lo volvemos a filtrar, pero físico-químicamente el aceite está bien. Entonces, estamos rompiendo esta barrera, ¿sí? En base a una estrategia. Sí, a una estrategia. Entonces, esa es la mejor forma
de llevar adelante este tipo de monitoreos de condición en activos críticos lubricados, obviamente, ¿no? Esta estrategia no tendría mucho sentido si estamos hablando de activos que no son críticos, que no nos importa si llegan al fallo funcional total. Pero en el caso de activos que sí son críticos, pues sí es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Espero con eso, Arnold, haber respondido tu pregunta. Creo que teníamos una pregunta más por parte de Sergio. Sergio dice, cambiar un aceite mineral de un reductor planetario por uno sintético, ¿qué debo tomar en cuenta para dicho cambio? Uno de los principales temas entre los aceites minerales y sintéticos es el tema de costos, primero. Tienes que hacer que ese cambio económicamente tenga un valor. Sí, y para tener un valor tienes que ver cuál es la aplicación específica de este reductor. ¿Sí? Si este reductor es crítico y tú requieres cuidar mucho más eh, y prolongar más los tiempos entre fallos y los volúmenes son grandes y quieres tener una mejor aplicación, pues sí. Pero sobre todo en lo económico. Pero si vas a invertir en un sintético que es hasta 3 veces más caro o 4 veces más caro que un mineral, y no vas alrededor de eso a tener ninguna estrategia de monitoreo de condición, de análisis del retorno de la inversión, de reducción de la tasa de fallas y demás, pues entonces no vale la pena. ¿Sí? Porque no solamente pasa por el análisis técnico. Obvio, el análisis técnico probablemente sea el aceite sintético con la misma viscosidad que el mineral, con los mismos aditivos que el mineral, con todo. ¿Cuáles son las diferencias entre el sintético y el mineral? El sintético se adapta mucho mejor a aplicaciones especiales, sobre todo los del grupo 5. El grupo 4 es las polialfalefinas, que es un grupo sintético de un solo tipo de aceite sintético, que son los aceites PAO. Pues si es un motor de combustión interna, yo personalmente, y no es un activo crítico, prefiero un aceite mineral. Del grupo uno incluso, porque los aceites minerales del grupo uno tienen una mejor disolución de aditivos que los minerales del grupo 2 3 y que los sintéticos del 4 y del 5. Y los lubricantes para motores de combustión interna suelen tener mayor cantidad de aditivos que los aceites de tipo industrial. Ahora, bueno, si es un, una aplicación industrial y es un activo crítico con alta severidad. Si es, por ejemplo, con exposición a llama y a fuego, pues entonces un poliéster para evitar propagación de fuego y eso es un sintético y ahí la aplicación específica justifica ese uso. Entonces, la selección correcta del tipo de lubricante que vamos a utilizar, pues es de un análisis consciente, no simplemente te voy a decir pues la viscosidad y la temperatura de fluidez, la temperatura de fluidez y ese tipo de cosas, no. O sea, hay que entender el contexto general, Sergio. ¿Alguna otra consulta más? Eh, a todos los que nos están acompañando, ¿alguna otra duda? Si no, voy a aprovechar de mostrarles algunas imágenes. El día de ayer estuvimos con un colega haciendo un pequeño servicio de toma de muestra de vibraciones, pero aprovechamos de tomar algunas imágenes de los rodamientos que son lubricados por aceite para mostrarles un poco de malas prácticas que les restan confiabilidad a nuestros procesos y a nuestros activos lubricados. Uno de estos es este de acá. Este es un rodamiento bastante grande. No voy a dar muchos detalles del cliente con el cual hemos ido a trabajar, pero sí quiero hacer hincapié en la mala práctica. ¿Sí? Estamos viendo aquí un medidor de nivel de aceite. ¿Sí? Primero que alrededor tiene mucha contaminación, ¿sí? Está muy sucio y aparte está sellado con algún tipo de silicona, ¿sí? De silicona. Y yo lo vi y solamente agaché la cabeza porque esto es una mala práctica. Una de las recomendaciones siempre del ICML es el control de fugas, porque así por donde sale el lubricante también pueden entrar contaminantes. Esas son ventanas de entrada contaminantes. Y acá claramente lo que han tratado de hacer es sellar fugas, pero de una forma no muy conveniente, no muy conveniente, y esto puede terminar afectando porque son equipos grandes, son equipos muy críticos y estamos generando riesgo de contaminación por partículas que a la larga van a cargar desgastes, esos desgastes van a empezar a generar modos de falla que van a desencadenar en fallas funcionales que luego pues representan para nuestras plantas, para nuestros lugares de trabajo, grandes costos por mantenimiento y pérdidas por mantenimiento, sí, por fallas en los equipos.
Sí, aquí, por ejemplo, tengo un video, sí, de un reductor de velocidad específicamente, que es de lo que hemos hablado, sí, y tiene acá arriba un... Ay, perdón, ahorita vamos, se me perdió. Aquí lo vamos a ver mejor. Espérenme, en este no es. Ah, ahorita lo vemos. Ya les comparto. Igual, el reductor tiene un respirador por el cual está fugándose aceite. Sí, está fugándose aceite y pues por donde sale aceite pueden ingresar contaminantes. Sí, y esto puede ser siendo es muy contraproducente. Entonces, si nosotros queremos hablar de confiabilidad en la lubricación y vamos a aplicar técnicas predictivas costosas como el análisis de aceite, eh, el análisis de vibraciones y demás en nuestras plantas, pues entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Sí, tenemos que ser muy conscientes de que estas pequeñas cosas son trabajos que debemos ir haciendo. Sí, que debemos ir haciendo. Sí, entonces, hasta aquí, señores, hemos visto todo lo que teníamos contemplado en este pequeño webinar. Si hay alguna consulta, alguna duda más que quisieran resolver, aquí estamos. Si no, le voy a ceder la palabra a su lady para que pueda invitarles a ustedes a ser parte del curso del ciclo de confiabilidad en lubricación que vamos a estar dando el siguiente fin de semana. Va a ser un curso presencial y virtual, si no me equivoco, en ambas modalidades. Su lady les explicará mejor esto. Pero pues invitarles a todos a que puedan ser parte de este curso. Vamos a estar tratando temas como el que hemos visto hoy, con algunos ejemplos de casos reales prácticos para que se pueda entender mejor. Y este es un curso un poco más, un poco distinto a los que hemos dado de lubricación anteriormente, eh, porque los cursos anteriores han estado orientados mucho en la teoría y en la base de la lubricación, y ahora lo vamos a ver orientado hacia a la confiabilidad y el análisis de modos y efectos de falla relacionados con el aceite, sus efectos y sus consecuencias. Va a ser bastante interesante, ¿no? Creo que teníamos una última pregunta por ahí. Víctor decía, ¿por qué filtra el aceite por el respirador? Eh, Habría que analizarlo con calma, habría que hacer una revisión de qué es lo que está sucediendo ahí, y alguna fuga por algunos sellos que no están correctamente montados tal vez, o por incompatibilidad química del aceite con los sellos, que es algo que sucede, que lo vamos a ver en el curso de ciclo de confiabilidad. Eh, Zuleidi, por favor, te cedo la palabra. Están preguntando si hay algunas promociones o descuento, y creo que todavía estamos con precios de promoción en el curso, Eh, así que te cedo la palabra. Sí, justamente muchas gracias, ingeniero. Comentarles a todos que aún estamos manteniendo vigente los precios de preventa, tanto para los que van a tomarlo en modalidad presencial como en modalidad virtual. Ahorita, por ejemplo, si revisan el chat de la reunión, van a encontrar un formulario. Tienen que llenar el formulario, por favor, para que pueda yo registrar sus datos y emitir los certificados de participación de este webinar. Dado que a diferencia de otros webinars, vamos a emitir un certificado gratuito para quienes estuvieron participando acá con nosotros. Y también con ese mismo formulario nosotros nos vamos a guiar para poder darles un descuento adicional a esas personas que nos acompañaron esta noche para su inscripción del curso del fin de semana. Así que muchas gracias por haber participado. Voy a dejar un rato más anclado el enlace para quienes aún no se han podido registrar. Igual si tienen alguna que otra consulta adicional respecto al tema del curso, la inscripción, lo hacen mediante los grupos. No hay inconveniente. Igual me escriben al privado. Yo siempre voy a estar atenta. Nuevamente, muchas gracias por participar. Igual a usted, ingeniero. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. No, gracias, Lady, por el espacio. Como siempre, ya nos vamos a estar viendo. A todos, buenas noches. Hasta luego, gracias.